Hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes con el único propósito de hablar sobre la palabra de nuestro Señor. Por ahí mi hermano Luis ha mencionado cuál es el título de este mensaje. ¿Han escuchado esa frase? Predicando con el ejemplo. ¿Les suena claro? Quiero comentarles lo siguiente. Esta es una historia real. Sucedió más o menos hace 15 años. En la empresa donde trabajaba, teníamos que ir por funcionarios a sus casas y traerlos. Cada funcionario de alto nivel tenía sus choferes, para no meterme en complicaciones. Cuando va llegando el chofer a la casa del funcionario, detecta que había agentes ministeriales afuera de su casa, cerca, pero cerca 20 metros. Y de inmediato le habló al funcionario y le dijo: oiga, aquí hay agentes ministeriales. Y como ya había checado, lo mandó checar con el sistema de patrullaje que había en la zona, los policías llegaron y vieron quiénes eran esas personas, y por eso sabía que eran agentes ministeriales que traían una orden de aprehensión contra alguien de esa calle, perdón. Entonces, había una orden de aprehensión y estaban ahí los agentes ministeriales. Y le dice al funcionario: ahí están esas personas. Y el funcionario les comentó o preguntó: ¿vienen por mí? Y dice: no lo sé. Dice: ¿qué hago? Y entonces se le contestó de la siguiente forma: si no tienes nada que temer, pues sales. ¿Ustedes qué harían? Si no andas metido en problemas, pues yo salgo, ¿no? A ver si es conmigo. Y entonces se quedó pensando el funcionario. Dice: creo que no, creo que no hay nada que temer. Ok, pues entonces sales, te subes a tu vehículo y ya. Y ahí nos vamos a dar cuenta si es contigo el tema o no. Pues el funcionario, con cierto temor, sale, lo observan los agentes. ¿Y qué pasó? No era con él. Entonces se subió al carro y se fue. No era con él. Y en la tarde el funcionario se enteró que era con uno de sus vecinos que tenían una orden de aprehensión y se lo llevaron. Cuando uno actúa de una manera correcta ante la ley, en tu vida propia, con tu familia, con tus vecinos, y te conduces de una manera correcta, no tienes que temer. No andas angustiado en las calles pensando en que cualquier patrulla te puede detener, ¿o sí? Tenemos esa bendición de poder vivir con esa tranquilidad los que nos hemos portado bien. Y por eso no hay ningún temor al respecto. Sobre ese tema vamos a hablar hoy. Sobre tu testimonio, sobre tu conducta, sobre tu ejemplo. El título es Predicando con mi ejemplo. No con el ejemplo de otros. Miren cómo se porta aquel hermano. Se porta bien, ¿verdad? No, con tu ejemplo.
Y entonces, cuando yo o cada uno de ustedes se conduce de una manera correcta, estás predicando con el ejemplo. En la semana, platicando con unos hermanos, me comentan que pasó algo bonito, que hubo un perdón de una familia con otra familia. Dice, y por años habían estado con cierto conflicto. Y la semana pasada, hace 2 semanas, esa persona que es simpatizante del Evangelio, pero tal vez no fuertemente, perdonó a la otra familia. Y entonces les expliqué, ese perdón se deriva del buen ejemplo que ustedes están dando con su familia. Y esto es bien importante. Nuestro testimonio tiene mucho que ver para con los demás. Nuestro ejemplo es fundamental para los demás. Ya en otras ocasiones hemos dicho que la primer forma de predicar el Evangelio es a través de tu testimonio, de lo que tú estés haciendo. Porque los primeros que se dan cuenta, pues, las personas que te rodean. Y en este caso tu familia, tus compañeros de trabajo, tus parientes, etcétera. Vamos a leer nuestro pasaje de esta mañana, que es Tito, es carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 7 al 8. En el grupo pequeño que tuvimos, vimos este pasaje. Bueno, pues ahora vamos a estudiar qué nos muestra el Señor a través de su palabra. Y dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. Y fíjense esta última parte que dice el pasaje, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que hablar contra ti, contra nosotros. ¿Habrá gente que quiera hablar mal de nosotros? Siempre habrá alguien que quisiera tener argumentos y elementos para señalarte. Pero si tú te conduces con el ejemplo que la palabra del Señor nos ha mostrado, se va a ir avergonzado, dice la palabra. El enemigo se va avergonzado porque no tiene nada malo que hablar contra ti. Esta carta, la de Pablo hacia Tito, fue escrita en el año 63 después de Cristo. Y fue escrita por el apóstol Pablo, quien le dio estas instrucciones a su discípulo, a su amigo, a su colaborador, que es Tito. ¿Recuerdan hacia dónde iba Tito? ¿A dónde iba? ¿A qué ciudad? Viene. ¿A dónde? A Greta. Y ahí estaban bien padres, bien consagrados todos, ¿no? No. Hacían pillerías. Recuerden que se involucraron líderes en la iglesia que estaban tergiversando la palabra del Señor y estaban haciendo cosas inapropiadas. Por eso Tito su misión era ir y restablecer esa parte. Sabemos que los ciudadanos cretenses, ¿por qué eran conocidos? ¿Por qué eran conocidos estos ciudadanos? Por corruptos, por infames, por traidores y por ser mercenarios. ¿Qué es un mercenario en este caso? Se contrataban para atacar otros pueblos.
como hoy lo podríamos decir como sicarios. No pasa nada, continuemos, no pasa nada. Cuando las personas tienen un buen testimonio, son de ejemplo para los demás. Esto nos ha quedado muy, muy claro. Hoy vamos a estudiar algunas formas para validar si estamos siendo de ejemplos. Ahí en su boletín, todos tienen boletín, si a alguien le hace falta, solo levante la mano y Eli les podrá proporcionar alguno de ellos. No se apuren, pongan atención, por favor. Como punto número 1, dice, me muestro como ejemplo en Cristo Jesús cuando realizo buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? ¿Las buenas obras nos van a ayudar para nuestra salvación? No. Si tú haces buenas obras, no quiere decir que por ello vas a ser salvo. Hay gente que piensa, y hay religiones que dicen que tú puedes vivir como quieras, pero eso sí, haz buenas obras para que tus pecados sean limpios. Eso es erróneo. ¿Por qué tenemos que hacer buenas obras? ¿O cuándo hacemos buenas obras? Las buenas obras vienen como consecuencia de cuando tú has creído en Cristo Jesús. Si tú has creído en Cristo Jesús, los frutos que vas a dar son buenas obras, pero porque tú ya eres salvo. Es distinto. Entonces, las obras, por hacer obras buenas, no te vas a salvar. Pero si tú has creído en Cristo Jesús, de manera consecutiva o como consecuencia de ello, vas a realizar buenas obras, porque tu vida ha sido transformada. Chequemos esta parte, analicémoslo. La Biblia nos enseña de esta forma. Y nosotros tenemos que estar afianzados en ello. Si hay alguna persona que dice que conoce de Dios, que cree en Dios, pero sus obras siguen siendo como antes de haberlo conocido, ¿qué quiere decir? Que no ha creído en Cristo Jesús. Dice, bueno, pero 1 o 2 veces al año voy y entrego comida en un orfanatorio. 1 o 2 veces al año voy y regalo lo que ya no me gusta, lo que ya no me queda, voy y lo regalo. Pues no. Él quiere cubrir su pecado con ciertas cosas que para él son buenas. ¿Queda claro esta parte? Muy bien. Vamos a pasar al punto número 2 de su boletín. Dice, me muestro como ejemplo en Cristo Jesús cuando soy digno de hablar su palabra. Si nosotros, repito esta parte, me muestro como ejemplo en Cristo Jesús cuando soy digno de hablar de su palabra. ¿Cuándo soy digno de hablar de su palabra? La respuesta es cuando tú ya la estás viviendo. Si tú estás viviendo la palabra del Señor, entonces tú ya eres digno de predicar su palabra. ¿Qué nos ordena? ¿Qué nos indica nuestro Señor? ¿Cuál es ese primer y gran mandamiento? Amar a nuestro Dios, amar a ese Creador por sobre todas las cosas. Que eso sea nuestra prioridad. Platicaba en la semana
con alguien y le pregunté, ¿cómo te ves en 15 años? ¿Cómo te ves en 15 años, terrenalmente hablando? Y me agradó tanto su respuesta, que me dice, en otra ocasión, o en otras circunstancias, o en otros años, hubiera dicho, pues quiero otras propiedades, quiero más riqueza, quiero patrimonio, quiero más dinero. Dice, lo que a mí me interesa, el tiempo que pase, es estar bien con mi familia. Hoy esa es su preocupación. Y tú puedes ver en esa respuesta la madurez espiritual de la persona. Ya no le angustia tener cosas materiales, ya no le preocupa y ya no es su prioridad el obtener 2 mejores carros, una mejor casa, pero que tenga alberca la casa. O sea, no, ya no es su prioridad. Oye, ¿es malo tenerlo? No, pero ya no es tu prioridad. ¿Estamos? Ya no es la prioridad. Si llega, qué bueno, pero ya no estás angustiado y preocupado, es que tengo que conseguirlo a como dé lugar. Y entonces quitas de tu vida esa prioridad que es Cristo Jesús, el amar a nuestro Señor por sobre todas las cosas. Si tú no quitas a nuestro Señor de esa prioridad, tu vida será bendecida. Dice la palabra del Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás. ¿Qué es lo demás? Lo demás. Entre ellos, todo lo terrenal vendrá por añadidura, de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor, si estamos queriendo obedecer. Dice Santiago 1:22 al 25, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Fíjense qué duro, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida qué clase de persona es. Dios te ama, Dios nos ama. Amemos a nuestro Padre, amemos a nuestro Creador. Busquemos su camino, ¿a través de quién? De Cristo Jesús. Dice la palabra que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino para llegar a nuestro Padre. Él es el camino para llegar a esa vida eterna, a esas promesas. Hoy, los que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos la bendición de las promesas de nuestro Señor, de que las vamos a recibir, de que las estamos recibiendo. Muchas veces el humano, la persona que no tiene temor de Dios, está tan preocupado en obtener cosas materiales porque piensa que a través de ellas encontrará la paz y la tranquilidad en su vida. Las cosas materiales te dan cierta satisfacción momentáneamente. Los que antes no tenían casa y hoy ya la tienen, recuerden, estaban preocupados, es que quiero una casa, la lograron tener, qué padre, ya la tengo, pasó el tiempo, ahora quiero un carro, ahora quiero otra casa más grande, ahora quiero esto otro, y están angustiados porque piensan que a través de las cosas materiales van a tener esa paz y esa tranquilidad, y no lo vas a tener. Son situaciones que momentáneamente, como mencioné, te pueden dar cierto gusto y tranquilidad, pero pasa la euforia
y vuelves a quedar vacío. ¿Por qué? Si estás vacío es porque te hace falta algo. Te hace falta Cristo Jesús en tu vida. Punto número 3. Me muestro como ejemplo en Cristo Jesús cuando me mantengo irreprochable. Hemos hablado de la virtud, de practicar la virtud. ¿Qué es esto? Practicar la virtud es hacer las cosas correctamente. ¿Ante quién? Ante los ojos de nuestro Señor. Hacer las cosas bien. Me muestro como ejemplo en Cristo Jesús cuando me mantengo irreprochable. Es decir, hacer las cosas de manera correcta. No habrá reproche. Y esto lo haces en cualquier ámbito de tu vida. Cumples primeramente con tus deberes en casa, con tu familia. Tu esposa, o en el caso de las damitas, el esposo, no te va a recriminar nada, porque están cumpliendo cada uno con sus obligaciones. Si vas a trabajar y cumples con puntualidad, con tus objetivos, con el respeto hacia los demás, no habrá nada que te reprochen. Si andas vacilando en tu trabajo y descuidas tus actividades, te llamarán la atención y no se van a dejar esperar, ¿eh? Y alguien podría decir, pero pues es que ahí me necesitan, soy necesario en esa empresa. ¿Qué crees? Te aseguro que no. Eres necesario, y esto lo aprendimos en esta vida. Para las empresas somos necesarios, pero no indispensables. Y habrá quien sí lo quiera hacer bien y hasta de buena forma. Porque alguien podría decir, no, pues yo cumplo. Sí, pero siempre andas renegando. Oye, es bien cumplida esta persona, pero siempre anda haciendo todo de mala gana. Sí, cumplió. Oye, ¿no sería mejor cumplir y aparte compartir de esa bonita forma de hacer las cosas con buena actitud? Es mejor. Si alguna vez han convivido con una persona bien hecha, pero bien regañona o bien, ¿cómo podría decir? ¿Puedo decir la palabra correcta? ¿Sí? Pero, bueno, no, mejor esa no, mejor voy a buscar otra palabra. Entonces, si ustedes les ha tocado vivir con gente que siempre está renegando, pero hace bien las cosas, deja mucho que desear. Pero qué bonito es conocer a alguien que hace las cosas de manera correcta y aparte tiene buena actitud. Y ustedes, en los lugares donde se desempeñen, hay gente con quien conviven. Hay usuarios o son prestadores de servicio. Y aunque estés en una empresa, hay usuarios a quien atiendes. Y muchas veces quizá, si hay opción de darte la vuelta porque tienes un mal carácter, lo van a hacer. Ahora, imagínense que no cumples con tus objetivos y aparte tienes mal humor. ¿Qué creen? Les platico qué va a pasar con esa persona. Son totalmente reemplazables, ¿eh? Y habrá quien lo haga por menos precio. Me refiero como colaborador en una empresa. Siempre habrá alguien que diga, no, pues yo me apunto y hasta tengo mejor actitud. Si es que échenle ganas de tal forma que nos mantengamos de manera irreprochable. Para que sean irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Esto lo dice Pablo a la carta a los Filipenses. Seamos como luz en el mundo. Así nos muestra la palabra del Señor los que hemos creído en Cristo Jesús. Punto número 4. Al ratito les voy a preguntar cada uno de los puntos. Si es que ahí va. Me muestro como ejemplo en Cristo Jesús cuando el adversario no tiene nada malo que decir contra mí. ¿Recuerdan el significado de este adversario, que es un acusador también? Así se le denomina, que es el acusador. Entonces, siempre estará buscando acusarte. Y no va a venir algún ser invisible a señalar algo, no. Utiliza a las demás personas para estarte señalando. Y si dices que eres un hombre o una mujer que tiene temor en Cristo, pero tu conducta, tu ejemplo dice lo contrario, pues tendrá cosas que decir contra ti. Si hacemos una pequeña encuesta hacia cada uno de ustedes y también mía, escójanse, bueno, no escojan, yo los escogería. Cuatro integrantes de la familia, parientes o familia. 5 vecinos, 5 compañeros de trabajo, 5 amigos. Que a veces los amigos no son tan amigos, Y hago la encuesta sobre, ¿sobre quién? Sobre alguien de aquí. Cada uno califíquese, ¿qué te dirían? Pero no escojas a los mejores, porque los escogería cualquier otra persona. ¿Cuántas personas te rodean en una semana? Pensemos que haya 100 personas. Entre familia, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Dicen, mira, todos estos me rodean en una semana. Ok, yo los escojo al azar. ¿Qué dirían de ti? ¿Habrá argumentos para tacharte de un mal ciudadano, de un mal padre, de una mala compañera? ¿O no habría que reprochar? ¿No habría nada malo que decir? ¿O habría argumentos para decir, si yo te platicara? Estamos hablando de gente conocida. Ahora, vamos a pensar que en esta semana tuviste que ver con personas que no te conocen. Y hubo ahí algunos temas, por ejemplo, cuando vas manejando. ¿De qué se ríen? Yo no sé, a mí no me miren. ¿Cómo actúas? ¿De manera correcta? ¿O hay que tener cuidado de... Alguien dice, es que cuando me pongo al volante me transformo. Pero no esos robotitos, ¿no? Que se transforman de carro a robots. No. En monstruitos. ¿Cómo eres? ¿Cómo te conduces con los demás, tanto conocidos y no conocidos? ¿Eres irreprochable? ¿Eres digno de ser llamado hijo de Dios? ¿Eres una persona que con tu ejemplo predicas de la palabra del Señor? Hablas mucho, pero cuando te toca predicar mejor te callas, porque ahí sí te da penita. ¿Cómo es esa actitud? ¿Cómo es?
busquemos ser irreprochables. Avergoncemos al acusador, al enemigo. ¿De qué manera? Que no tenga nada que decir contra nosotros. Hagámoslo. Claro que se puede. Claro que es posible. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, dice Primera de Pedro 2:12. Una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que nos pueden calumniar como malhechores, no tengan mayor argumento. Ahí anótenlo, Primero de Pedro 2:12. Analícenlo después con calmita. Y cómo la palabra del Señor nos dice cómo debemos de comportarnos. Debemos de ser ejemplo. ¿Estás predicando con tu ejemplo? ¿Estás actuando correctamente? Dios nos conoce perfectamente a cada uno. Y quizá entre personas podríamos engañar, pero a nuestro Padre no lo vamos a engañar. A Él no lo vamos a engañar. Él nos conoce perfectamente. Podemos resumir que predicamos primeramente con nuestra conducta, con nuestro ejemplo. Después de hacerlo, predica a los demás y muéstrales lo que Dios ha hecho en tu vida. Las cosas viejas pasaron en esa antigua forma de vivir. Ahora Dios te ha hecho una nueva persona en Cristo Jesús. Hagámoslo, pongámoslo en práctica. Ya, si dices que eres cristiano, sé ejemplo para los demás. Sé ejemplo. Los hijos, los sobrinos, los pequeñitos aprenden de uno. Y están constantemente observando. Si estamos siendo de ejemplo, es porque lo estoy poniendo en práctica. Si tú quieres que alguien actúe de manera determinada, porque tú lo exhortas, es porque tú estás cumpliendo primeramente con aquello. Yo no le podría decir a un joven que no se drogue cuando yo me estoy drogando. O sea, ¿dónde está esa autoridad? Esa autoridad moral. Seamos ejemplo. Si ustedes les dicen a sus hijos, compórtate bien, sé ejemplo en tu escuela, sé respetuoso, ¿tú estás siendo respetuoso con tu familia y con todos los demás? ¿Tú estás siendo respetuoso con Dios? ¿Alguien le diría a sus hijos, por ejemplo, o algún familiar, si puedes, si alguien se descuida, róbale lo que tienes? ¿Alguien lo haría? Yo creo que no. ¿Tú le estás robando a Dios? ¿Robándole a Dios? ¿Sí? ¿Estás consagrando tu vida? ¿Estás adorando a Dios como debe de ser? Dios te dio talentos, te dio habilidades, te dio dones. ¿Los estás utilizando para glorificar el nombre de Dios? Si no lo estás haciendo, le estás robando a Dios. Porque todo lo que tenemos en esta vida le pertenece a nuestro Señor. No me malinterpreten. Cuando digo que le robas a Dios, es porque tú tienes que compartir de la palabra. Tienes que ser ejemplo. ¿Lo estás haciendo? Si no estás incumpliendo con la palabra del Señor.
Prediquemos con el ejemplo. Inclinen su rostro, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque hasta aquí nos has guardado, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado luz a través de tu palabra. Señor, tú nos hablas a través, Señor, de tu palabra, Dios, y es muy clara. Ayúdanos para ser ejemplos, Señor, para ser dignos de predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para ser irreprochables. Ayúdanos, Padre, para avergonzar al enemigo, ya que no tendrá con qué acusarnos, Señor. Te amamos, mi Padre. Glorificamos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Que tu palabra, Señor, quede en buena tierra y que tu nombre sea glorificado por siempre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.